Bien, muchachos, buenos, del grupo Ciencias, el profesor Peter Cuyán en este momento va a trabajarles el tema llamado la sociedad conyugal, ¿ya? Donde vamos a analizar principalmente lo que es la relación conyugal, por redundancia, asociada al acto jurídico del matrimonio, ¿ya? Entonces vamos a plantear una definición general para luego entrar ya a la parte procesal. El matrimonio se define como la unión voluntariamente concertada entre un varón y una mujer, ¿no? Libres de todo impedimento para hacer una vida en común. Bueno, esta definición nos conduce a analizar los términos que son más resaltantes, ¿no? Cuando se dice unión voluntariamente concertada, implica necesariamente que el matrimonio es un acto voluntario. No hay, obviamente, la obligación de contraerlo, porque el código dice bien claro, por ejemplo, que el raptor con la raptada o la raptora con el raptado, ¿no es cierto?, generan un matrimonio anulable, generan un matrimonio que se invalida, porque de por medio habría una retención violenta. Así que ese es el principio jurídico básico, ¿está bien? Acto voluntario, ¿está bien?, entre un varón y una mujer, lo cual también conduce a la definición constitucional, que la familia se basa en el principio heterosexual. Si bien es cierto, el Estado promueve lo que hoy llamamos la igualdad de género, la identidad de género, pero necesariamente en el Perú el matrimonio tiene que tener un origen heterosexual, un varón y una mujer, ¿ya? Libres de todo impedimento, porque evidentemente hay impedimentos para casarse. Por ejemplo, no se puede casar un casado, porque estaría cometiendo bigamia. No se puede casar una persona, por ejemplo, que está soltera con un familiar muy cercano. Por ejemplo, entre hermanos no puede haber matrimonio. No se puede casar, por ejemplo, el tutor de un menor de edad con dicho menor, por más que tenga más de 16 años, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay ciertos impedimentos que vamos a ir definiendo, ¿verdad? Y dice bien claro, para hacer una vida en común, ¿no? Cuando se dice una vida en común, significa fundamentalmente dos deberes que genera el matrimonio. El primer deber es obviamente la cohabitación, ¿no es cierto? O sea, la convivencia física, ¿no? La vivienda en común, como se dice. Y en segundo lugar, el deber del hecho, ¿no? Cuando uno dice el deber del hecho, significa fundamentalmente la obligación, digamos, corporal, ¿no?, que el matrimonio genera. ¿Está bien? Ahora, el matrimonio va a tener dos fines, ¿ya? Los fines del matrimonio son los siguientes. Está el fin objetivo y también está el fin subjetivo. El fin objetivo viene a ser la procreación y educación de la prole, es decir, obviamente la reproducción sexual, lo cual implica una característica biológica, y en segundo lugar, la educación, que significa fundamentalmente la integración social de los hijos, ¿verdad? Cuando uno dice la prole se refiere fundamentalmente a los hijos. Luego viene el fin subjetivo. El fin subjetivo viene a ser la asistencia material y recíproca entre los cónyuges, ¿está bien? O sea, necesariamente estamos hablando de una cooperación, una asistencia alimentaria, ¿verdad?, que es obviamente bilateral. El Código Civil dice: si uno de los cónyuges queda al cuidado del hogar y de los hijos, el otro cónyuge tiene la obligación material de sostenerlo, ¿verdad? Así que la obligación no solamente es de una sociedad patriarcal, sino es una obligación en común, ¿verdad? Ese es fundamental. Bueno, vamos ahora a las etapas del matrimonio, ¿ya? Obviamente para contraer matrimonio, ¿no? Estamos hablando del matrimonio civil, estamos generando una especie de tramitación, una especie de burocracia, ¿no?, para llevar a cabo el matrimonio. Y la burocracia necesariamente tiene que ser ante los registros del Estado civil, que funcionan obviamente en las municipalidades, ¿está bien? Por lo tanto, el hecho que las municipalidades generen este tipo de trámite lo podemos dividir en 4 fases, ¿está bien? La primera se llama así: la presentación del proyecto matrimonial. Esta es la fase por la cual los esponsales o los novios acuden a la municipalidad a presentar la documentación respectiva, ¿no? Para casarse hay ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, el ser mayor de edad, ¿no?, tener un DNI con un mínimo de 18 años, además tener un certificado de salud es determinante, ¿no? Hay pruebas que van a generar, evidentemente, que a veces el matrimonio se impida.
Va a estar también, por ejemplo, el certificado domiciliario, ¿no? Por ejemplo, imagínate que él vive en Comas y ella vive en Caraballo, donde se deben casar en cualquiera de los dos municipios, ¿no? Pero no se pueden casar en un tercer municipio, porque si no, el matrimonio se invalida por error procesal, ¿ya? La presentación del proyecto matrimonial. Esto también implica el pago de los derechos administrativos, que ya los fija cada municipio, ¿verdad? Bueno, una vez que se ha presentado, entre comillas, la solicitud, o sea, el proyecto de casarse, viene la publicación del proyecto matrimonial. A esto se le conoce como el edicto, ¿no? El edicto se le llama así porque viene a ser, digamos, el aviso nupcial donde se comunica los datos que tiene cada uno de los promitentes, ¿no? En este caso, se publica primero en el local del municipio durante 8 días y también se deberá publicar en un diario de circulación nacional, aparte del diario oficial, donde las personas X pueden enterarse del futuro matrimonio y de repente pueden haber algunas causales de impedimento. Entonces, ese tipo de edicto viene a representar lo que nosotros llamamos la publicación del proyecto matrimonial, ¿ya? En tercer lugar, si nadie se opone en esos 8 días, entonces el jefe del registro civil te va a declarar expedito, ¿no? Te va a declarar hábil para poderte casar. Eso se llama declaración de capacidad. La declaración de capacidad caduca a los 120 días, ya, o sea, después de 4 meses, ¿no es cierto?, ya no se puede llevar a cabo el matrimonio porque tiene su prescripción, ¿verdad? Declaración de capacidad. Y luego finalmente viene ya pues el acto jurídico en sí, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos comúnmente el contrato, ¿no? Pero que en realidad se dice acto jurídico, que viene a ser la celebración del matrimonio, ¿está bien? Esta ceremonia está a cargo ya sea del alcalde, puede hacerla también el jefe del registro civil o algún funcionario delegado por el propio registro civil, ¿ya? Así que no olvidara, presentación del proyecto, publicación del proyecto, declaración de capacidad y luego celebración del matrimonio, ¿está bien? Pero muchachos, en el matrimonio como acto habrá que tomar en cuenta un concepto, como quien dice, de preparación matrimonial y que nosotros... bueno, recién vamos a descubrir este término, vamos a llamar esponsales, ¿ya? Los esponsales vienen a ser el noviazgo, ¿ya? Lo que nosotros vulgarmente llamamos el noviazgo. Bueno, los esponsales viene de sponsus, ¿no? En latín, que significa prometer. Entonces, el esponsal se define de esta manera. Es la promesa de matrimonio, ahí está bien clarito, que no genera la obligación de contraerlo. Promesa de matrimonio que no genera la obligación de contraerlo, porque hemos dicho bien claro que nadie está obligado a casarse, ¿está bien? Pero dice bien claro, si uno de ellos, ¿no? O sea, uno de los promitentes, puede ser el varón o la mujer, no cumple la promesa, o sea, uno de los dos unilateralmente decide no llevar a cabo el matrimonio, afectando la estabilidad emotiva, psicológica, incluso material del afectado, entonces el código dice bien claro que este afectado podrá iniciar una acción indemnizatoria, es decir, podrá iniciar una acción de reparación civil, ¿ya? Bueno, en el Perú eso casi es un proceso no llevado a cabo en el mundo real, o sea, si nosotros vamos a un juzgado pues mixto, a un juzgado de familia, es bien difícil pues encontrar un expediente donde la novia, por ejemplo, afectada, o el novio afectado, o el exnovio o la exnovia están reclamando pues un dinero por haber sido afectados. Pero eso también depende de las circunstancias. Y yo creo que también depende de la capacidad, ¿no? Porque imagínate que sea una familia, una pareja de pocos recursos, más le va a costar el proceso que tal vez la reparación, ¿no? Los daños y perjuicios se tienen que reparar, ¿no? Hay casos en que, por ejemplo, ella decide ya no casarse y él, pues, decepcionado, se quita la vida. Entonces, eso ya no lo vas a reparar, pues de repente le das una reparación a la familia, pero la vida no la recuperas. Entonces, hay todo un conjunto de elementos, pero que hoy la ley lo determina como proceso civil. O sea, penalmente no hay sanción, pero eso sí, como proceso civil, digamos, te pueden dar una indemnización, ¿ya? Ya, la unión de hecho viene a representar lo que nosotros llamamos el concubinato, ¿no? Concubinato, convivencia. Habría que hacer una pequeña observación estadística, ¿no? Según el censo del año 2017,
En nuestro país, más o menos el 67% de los hogares se constituyen bajo la unión de hecho y solo un 33% bajo la figura del matrimonio. Quiere decir entonces que hay un versus entre unión de hecho, concubinato o convivencia y el matrimonio como acto jurídico. Ahora, eso significa que de cada 3 familias, en 2 existe la unión de hecho, o sea que hacen vida conyugal, pero nunca se han casado. Entonces, ¿qué hace el Estado para proteger a ese tipo de familias donde no hay un vínculo jurídico, pero sí hay un vínculo familiar? Eso lo vamos a explicar en un ratito, ¿ya? Y eso que estamos hablando de un promedio, porque, por ejemplo, en zonas que nosotros llamamos los cercos sociales, o lo que comúnmente se llama los conos o los sectores populosos, el porcentaje es mucho mayor de convivencia. Por ejemplo, en Villa El Salvador se llega hasta un 90%, ¿no? De cada 10 hogares, solamente uno tiene función matrimonial y en los otros 9 se produce la convivencia. En cambio, si tú vas a una zona pues aristocrática, mesocrática, ponte, no sé, San Borja, vas a encontrar al revés, que el 90% son matrimonios y el 10% son uniones de hecho. Siempre hay esa diferencia social, ¿verdad? Bueno, ¿cómo define el Código Civil? Dice ahí bien claro, la unión de hecho es la unión estable entre un varón y una mujer. O sea, hasta ahí parece matrimonio. Pero mira lo que dice la definición, que hacen vida conyugal, ¿no es cierto? Hacen vida de casados, pero no lo están, ¿no? No están casados, pero a los 2 años, ¿no?, de haberse registrado el acto de convivencia, va a generar un régimen patrimonial que se llama la sociedad de gananciales. ¿Qué significa eso? Que si un hombre y una mujer, necesariamente debe ser heterosexual la unión de hecho, empiezan ya una vida en común, registrando la casa habitación, es decir, el lugar en el cual hacen esa convivencia, no necesariamente la casa habitación debe ser propia, puede ser un inmueble alquilado, una habitación, un cuarto, no sé, pero eso tiene que registrarlo. Para eso tienen que ir a la SUNAR, ¿no?, a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, para declarar el estado de convivencia. A partir de ese momento, si pasan 2 años, me dejo entender, esa pareja, por más que termine su relación, va a iniciar un proceso que se llama sociedad de gananciales. Es decir, de los bienes que han adquirido y también de las obligaciones que hayan tenido o que tengan, van a tener que someterse a un reparto proporcional de 50 y 50%, ¿ya? ¿Qué pasa si yo he convivido durante 7 años, ¿no?, y de esa convivencia hay una cuenta corriente en el banco de 100.000? Entonces ella, la ex conviviente, puede reclamar una transferencia de 50.000. Pero si la deuda es de 40.000, el banco a ella le va a cobrar 20.000. O sea, siempre se va a generar una relación, como quien dice, japa na japa, 50 y 50%, ¿verdad? Eso es lo que plantea nuestro Código Civil. La famosa unión de hecho. Pero eso sí, tiene que ser, ¿no?, unión estable, ojo, no es nada que enamorado, que novio, no, entre varón y mujer libres de impedimento. ¿Qué pasa si una mujer convive con un hombre que está casado y la convivencia es 6 años y luego de los 6 años el hombre decide terminar la relación? Pregunta, ¿la señora podrá reclamar sus bienes gananciales? La respuesta es no, porque lo que ha ocurrido ahí es un adulterio, ¿no?, de parte del esposo, ¿verdad? Obviamente, ella no es adúltera, ella es soltera, pero no ha habido el régimen de convivencia porque tiene que ser libres de impedimento. Bien clarito lo dice la definición, ¿ya? Libres de impedimento, así que hay que asegurarse siempre. Bueno, ahora el matrimonio va a generar un régimen, ¿no? Un régimen que se llama régimen patrimonial. O sea, ¿qué pasa con los bienes, las obligaciones que produce la sociedad conyugal? Para eso hay 2 modalidades, ¿no? La primera se llama la sociedad de gananciales, ¿ya? Y la segunda se llama la separación de patrimonios. Bueno, obviamente en nuestro país la proporción es esta, 92% y acá es 8%. O sea que eso significa que casi todos los matrimonios, casi todas las relaciones conyugales en el Perú están basadas en el régimen de gananciales. ¿Por qué? Porque en la sociedad de gananciales se considera 2 tipos de bienes. Están los bienes propios y van a estar también los bienes comunes. ¿Qué son los bienes propios? Aquellos que han sido obtenidos antes del matrimonio, ¿ya? O sea, si uno de los dos, estando de esponsales, estando de novios, contrae
una deuda o compra un bien antes de haberse casado, ese bien o esa deuda es 100% de cada uno, ¿ya? Esa es la idea. O también se considera bienes propios aquellos que se han comprado durante el matrimonio, pero que no están considerados como parte del eje conyugal material, ¿no? Por ejemplo, la ropa, los bienes de uso personal, ¿no? Los bienes que, por ejemplo, se obtienen de manera gratuita, digamos, yo me gano la tinca, me gano un premio mayor, pues ese premio es 100% mío, ¿te das cuenta? No se puede considerar como un bien ganancial, ¿no? En cambio, ¿qué pasa si el gobierno me da un bono, ¿no? Me da un bono, un subsidio monetario. Eso sí se considera ganancial porque es parte de la remuneración familiar, ¿ya? Esos bienes justamente se van a llamar bienes comunes, ¿no? Porque van a ser obtenidos durante el matrimonio. ¿Qué significa durante el matrimonio? Japa na japa, 50 y 50% de las deudas que se puedan haber adquirido o las propiedades o los bienes que se puedan tener del salario que obtenga uno de los dos o los dos si es que ambos trabajan, ¿verdad? Esos bienes se llaman comunes. En cambio, la separación de patrimonios, que es apenas el 8%, significa que los cónyuges, antes de serlo, o sea, antes del matrimonio, cada uno declara ante, obviamente, los registros públicos, la autonomía absoluta de sus bienes y obligaciones. Es decir, si yo tengo una deuda contraída durante el matrimonio, esa deuda es 100% asumida por quien habla. No hay que asumirla por parte del otro cónyuge. Y si yo tengo un negocio, genero rentas, genero dividendos, genero regalías, también son 100% de cada uno de los cónyuges, ¿verdad? Cada uno conserva sus activos y sus pasivos, ¿ya? Bueno, ahora sí viene lo fundamental. ¿Quiénes no pueden casarse? Porque si hemos visto cuáles son los requisitos, si no cumples los requisitos significa que vas a estar impedido. Entonces, estos impedimentos los vamos a ver en 3 grupos, ¿ya? Están los impedimentos absolutos, los impedimentos relativos y los impedimentos especiales, ¿ya? Cada uno de ellos tiene un significado. Por ejemplo, absolutamente, definitivamente, totalmente, ¿quiénes no pueden contraer matrimonio? Los casados. Obviamente para evitar el delito de bigamia. En el Perú, no confundas adulterio con bigamia. La bigamia significa que una persona que está casada no puede contraer otro matrimonio mientras no disuelva el anterior. O sea, mientras no se divorcie o no muera el cónyuge, obviamente no puede contraer otro matrimonio, ¿ya? La bigamia se condena, se reprime hasta con 7 años de prisión, ¿no? Inclusive el cómplice, la persona con la cual se casó, sabiendo que era casado, también tiene la misma sanción, ¿ya? Tampoco pueden casarse los privados de discernir. Bueno, ¿qué significa esto? Los enfermos mentales, o sea, aquellas personas que tienen, digamos, vínculos asociados a la paranoia, a ser esquizoides, ¿verdad? O sea, personas que tienen pues una privación de sus actos, ¿no? No se dan cuenta de los actos que desarrollan, así tengan intervalos lúcidos, ¿no? No pueden contraer matrimonio. También estarían ahí los enfermos crónicos, o sea, por ejemplo, una persona que antes de casarse se hace la prueba de Lues, que es una prueba de una gotita de sangre, y sale, por ejemplo, que tiene una infección de transmisión sexual grave, ¿no? Tiene sífilis, tiene VIH, tiene SIDA, entonces esos son impedimentos pues ya absolutos, ¿verdad? O de repente tiene una enfermedad como la tuberculosis, también es un impedimento, ¿no? La tos convulsiva, ¿no? La rabia humana, la lepra, ¿no? Son impedimentos pues ya, enfermedades que prácticamente están ya en extinción. No pueden casarse los escuincles, o sea, los menores de edad, ¿ya? Los que están viendo este video, los menores de edad no se pueden casar, ¿correcto? Porque evidentemente son, digamos, privados de capacidad jurídica. Pero cuidado, la ley dice bien claro, un menor de edad se puede casar si es que ya tiene 16 años y además tiene el permiso de sus padres, pero siempre y cuando el otro contrayente sea mayor de edad. O sea, si por ejemplo la señorita tiene 17 y el novio tiene 21, se pueden casar con el permiso de los padres de la señorita que tiene 17. Ahora, no necesariamente los dos padres deben estar de acuerdo. Si el padre dice sí y la madre dice no, o la madre dice sí y el padre dice no, igualito es la oposición de uno de ellos porque igual se va a casar.
Pero si los dos son menores, ahí sí no se pueden casar, ¿no? Salvo que haya motivos graves. Motivo grave significa, pues, por ejemplo, la gravidez, o sea, el embarazo. Ella 16, él 16, metieron la pata, pues ya se pueden casar. No están obligados, pero eso sí, ese motivo grave puede generar que ambos puedan contraer matrimonio, ¿ya? Tampoco se pueden casar los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegomudos. Bueno, se sobreentiende porque acá están privados de dos sentidos. Como están privados de dos sentidos, evidentemente, pues, la forma de comunicación, ¿no?, es obviamente dubitable. O sea, se duda, pues, que esas personas puedan dar fe de sus actos, ¿no? Bueno, vamos ahora a los relativos. O sea, me puedo casar, pero estoy impedido con ciertas personas. Vamos a ver quiénes son, ¿ya? Los consanguíneos en línea recta, o sea, eso significa madre con hijo, padre con hija, abuela con nieto, obviamente no se pueden casar. Consanguíneos en segundo y tercer grado colaterales, o sea, los hermanos, ¿ya? Así sean, entre comillas, medio hermanos, porque no se dice así, tampoco se pueden casar. Tío y sobrina, o tía con sobrino. Pero ese matrimonio es posible si es que hay motivos graves, ¿ya? O sea, si por ejemplo el tío se enamoró de la sobrina y producto de esa relación ella está en gravidez, está embarazada, pueden casarse, pero siempre y cuando sean mayores de edad. Porque si el tío tiene 40 y la sobrina tiene 16 y la embaraza, eso es prisión, ¿ya? Eso es una prisión hasta de 25 años. Por más que ella diga que dio su consentimiento, pero la proximidad consanguínea genera ese tipo de acción penal, ¿ya? Tampoco se pueden casar los afines en línea recta, o sea, la suegra con el yerno, obvio, el suegro con la nuera, no se pueden casar. No se puede casar la persona, digamos un hombre, con la hija de su mujer. Profe, pero no sería su hija, no, pues no necesariamente, porque puede ser obviamente que la mujer tenga una hija o una hija de otro compromiso, ¿no? Eso evidentemente va a generar, pues, que haya un impedimento. O sea, lo que vulgarmente decimos la hijastra con el padrastro, o la madrastra con el hijastro, pues, ¿no? Obviamente no se pueden casar, ¿ya? Tampoco se pueden casar los afines en segundo grado colaterales, o sea, los cuñados, mientras el excónyuge aún viva. O sea, si yo me divorcié y ahora me enamoro de la que fue mi cuñada y quiero casarme con ella, no puede darse ese matrimonio hasta que el excónyuge muera, pues no, se supone accidentalmente. ¿Está bien? Tampoco se pueden casar los parientes civiles, o sea, la adoptada con el adoptante o el adoptado con la madre adoptante. Obvio, pues no, por más que no haya una proximidad consanguínea, por más que no sea un incesto biológico, pero hay una relación, pues, filial producida por la adopción, ¿ya? Tampoco se puede casar el raptor con la raptada, o a la inversa, ¿no? O sea, la raptora con el raptado, mientras subsista el rapto, porque evidentemente ahí se está configurando un delito que se llama secuestro, ¿no? O sea, se va contra la libertad personal, evidentemente. Bueno, ojo con este impedimento, dice, no puede casarse el acusado que participó en el homicidio doloso de uno de los cónyuges con el sobreviviente. O sea, eso significa que cuando se habla de homicidio doloso es que se mató a una persona de manera premeditada, de manera planificada, con ventaja y alevosía. Bueno, eso normalmente implica que, por ejemplo, en el matrimonio hay un tercero, se forma un triángulo amoroso, ¿no? Hay un crimen pasional ahí. De repente la señora que es joven y el esposo que es de avanzada edad, ¿no? Le da todo, pero de repente ya no se siente feliz y tiene un amante, y ese amante termina enamorándose de la señora y termina asesinando al marido para poderse casar con ella. Ese matrimonio obviamente no se va a llevar a cabo jamás porque ha habido dolo, y dolo significa planificación, significa la intención de hacer daño de manera premeditada, ¿ya? Y en los impedimentos especiales vamos a tener dos. Primero, la viuda, o sea, ojo, hacemos la cuestión de género, la mujer que perdió al marido, mientras no hayan pasado 300 días de la muerte del marido. Salvo que haya dado a luz, pues, ¿no? Salvo que haya alumbrado al hijo del cual quedó embarazada por el difunto marido.
porque los 300 días es el periodo máximo de gestación, que sería 9 meses más el puerperio, ¿no? Entonces, por eso que la ley considera que lo máximo que una mujer puede, digamos, no contraer matrimonio posteriormente a su viudez son 300 días, ¿ya? También se aplica a la divorciada, ¿ya? La divorciada no se puede casar mientras no hayan pasado 10 meses de su divorcio, ¿no? Salvo que haya alumbrado, ¿está bien? Y tampoco se puede casar el tutor y el curador, o sea, el que cuida al menor y el que cuida al adulto incapaz mientras dure las funciones que tiene. Se supone casarse con la persona con la cual realizan el amparo familiar. Ya muchachos, vamos a la práctica número 4, sociedad conyugal, teoría del matrimonio, impedimentos matrimoniales también, ¿ya? La 1 es una pregunta de historia, dice, la institución matrimonial en el Perú está reconocida desde cuándo en nuestro país se acepta el matrimonio como institución jurídica, eso es desde el año 1930, o sea, finalizando el gobierno de Leguía, el famoso oncenio, se reconoce automáticamente la figura matrimonial, porque antes solamente tenía validez el matrimonio religioso, o sea, se decía que solamente para ser peruano tenías que ser católico y solamente los católicos se podían casar, lo cual reflejaba pues un monopolio teológico, ¿no? Hoy no, porque sabemos que el Perú es un estado laico. La clave sería la C, ya 1930. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes es un impedimento relativo del matrimonio? ¿Ya? Un impedimento relativo del matrimonio. Pero en este caso es un impedimento relativo, pero también especial, podríamos decir ahí, ¿no? Dice A, los impúberes, luego dice los casados, impúberes se le llama a los menores de edad. El tutor y el curador mientras duren sus funciones, ¿ya? Y luego dice los afines en línea recta. Bueno, como me hablan de impedimentos relativos, estamos hablando de los afines en línea recta, porque se refiere a una persona que no se puede casar con cierta persona por el tipo de parentesco, ¿ya? Entonces ahí la respuesta sería la opción D, afines en línea recta. Pregunta 3. El número de días que la viuda debe esperar para contraer un nuevo matrimonio, este es un impedimento especial, es de allá. Después de que ha muerto el marido, ¿cuánto tiempo tiene que esperarse una mujer que ha enviudado para poderse casar nuevamente? Según la legislación civil, debe ser 300 días, porque comprende los 9 meses de embarazo, ¿no? Que son 270 días, pero 30 días del llamado puerperio, donde en esos 30 días pues no puede tener una relación sexual, o sea, si tú juntas, sería en total 300 días como máximo que una viuda puede esperarse para contraer otro matrimonio, ¿ya? Ahí la clave sería la C. Pregunta 4. La institución previa al matrimonio, o sea, el matrimonio como acto, que no genera obligaciones, pero sí una acción indemnizadora o indemnizatoria, es conocida como... Bueno, eso se refiere pues al noviazgo, ¿no? El noviazgo en realidad es una cuestión más protocolar que legal, pero legalmente está protegida, porque en los esponsales, si uno de los promitentes no cumple lo que ha prometido, por redundancia, el afectado podrá iniciar una acción de reparación civil, o los familiares, si es que el afectado se ha dado vuelta, se ha matado, ¿no? Porque a veces también hay perjuicios materiales, psicológicos, que dañan digamos, lo monetario, lo psíquico también. Así que el esponsal también está protegido por la legislación, ¿ya? La clave sería la B. La 5. El régimen patrimonial derivado de la unión de hecho se configura como... La unión de hecho se refiere a la convivencia, unión estable entre varón y mujer, libres de impedimento, que hacen vida conyugal pero no se han casado, ¿ya? Ese es el principio básico. El régimen patrimonial único, ahí no puede haber dos, se llama sociedad de gananciales, pero para eso tiene que estar inscrita la convivencia, ¿ya? Para eso tienes que ir a un registro especial en la SUNAR, en los registros públicos.